El economista Ricardo Rodríguez Silvero afirmó que pese a que las recaudaciones lograron mejorar sustancialmente gracias a las reformas tributarias, estas no son suficientes para cumplir con los compromisos fiscales de Hacienda. Cualquiera sea el método, tanto lo que Hacienda dice que es recaudación como esa recaudación menos los impuestos, Hacienda tiene cada vez más recursos. Pero ese aumento de recursos no es lo suficientemente grande por varias razones. No es lo suficientemente grande para atender los compromisos fiscales de Hacienda. Hacienda tiene un montón impresionante de compromisos, no solamente salarios, jubilaciones y pensiones, que son gastos corrientes, ¿verdad? Son también gastos de oficina, de parque automotor, hay también personas que reciben de Hacienda un subsidio por haber sido maltratadas o torturadas en la dictadura. Hay gente que está también muy mal y que Hacienda destina una parte de esos recursos a través del programa Tecopona. Son más de 100.000 familias ya que están recibiendo recursos de Hacienda a muy bajo nivel, o sea, es poco lo que se les da, pero ya está bien para por lo menos no morir de hambre, porque hay gente que está realmente pasando mucha hambre. Entonces uno junta todos esos compromisos de Hacienda y uno se da cuenta que la cantidad de recursos que necesita Hacienda es enorme, sobre todo porque últimamente se está endeudando cada vez más. A esto debe sumarse el peligro de la deuda pública que, si bien todavía se encuentra dentro de los parámetros controlables, esta se acrecenta aceleradamente, lo que a su vez genera más responsabilidades para Hacienda que podría irse de las manos. Resulta que el endeudamiento tiene por definición dos pagos a realizar regularmente: el capital que hay que devolver y los intereses por haber prestado ese capital. A eso se llama servicio de la deuda, la suma de capital a ser devuelto y los intereses que están devengados, eso se suma y hay que pagar mensualmente. Bueno, a pesar de todo ese aumento de la recaudación, tanto nominal como real, Hacienda no tiene recursos suficientes para atender todos esos compromisos. Entonces eso genera saldos rojos en Hacienda, lo que significa que si se suman todos los ingresos de Hacienda y también todos los egresos, la parte de los egresos, que son gastos e inversiones, es mucho mayor que la parte de los ingresos. Entonces, ¿cómo queda eso de que Hacienda tiene un aumento de recaudación, pero sin embargo no le da abasto todo eso? Eso se debe a que el aumento de los gastos e inversiones se produce en forma geométrica, mientras que el aumento de los ingresos públicos crece solo en forma aritmética. Para decirlo en forma más fácil, el aumento de recaudación de Hacienda crece, pero no lo suficiente, ni en velocidad ni en cantidad, para atender puntualmente los compromisos fiscales de Hacienda. Por eso se dice que Hacienda está en déficit. Y ese déficit preocupa porque hay una ley que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal, según la cual Hacienda puede tener saldos rojos solamente hasta el equivalente a un 1,5% de Producto Interno Bruto. Como Producto Interno Bruto está más o menos en 30.000 millones de dólares, estoy redondeando las cifras, está realmente un poco por debajo de eso. El 1,5% significa 450 millones de dólares nada más que Hacienda puede tener en saldo rojo. Pero resulta que así como están las cosas en los últimos meses, Hacienda va a superar ese límite legal, lo que significa que la gestión de Hacienda va a terminar en un saldo rojo ilegal, no tolerado por las leyes del país, y eso es preocupante. Si al menos se logra evitar la evasión, existe otra agravante que se suma a la problemática, que es la corrupción disfrazada en la matriz salarial de los funcionarios públicos. Lo que está realmente perforando la canoa o la embarcación de Hacienda son las estafas permanentes al erario público de parte de funcionarios públicos inescrupulosos. Resulta que hay un montón de casos de gente que literalmente estaba y sigue estando, y no son siempre las mismas personas, siempre son otras también. O sea, los de antes, es decir, los viejos corruptos, más los nuevos que se le agregan, están permanentemente ocasionando un buraco grande en las finanzas públicas, y eso hace que todos los aumentos que consigue Hacienda no son suficientes. Y aparte de las estafas que son permanentes y recurrentes, también se ha mal acostumbrado el funcionario público con altos cargos, se ha acostumbrado a recibir asignaciones
remuneraciones, bonificaciones, pagos especiales, todo tipo de autoasignaciones siderales que este país no está en condiciones de pagar. Y a pesar de que no solamente diputados y senadores, también, por ejemplo, el Poder Judicial tiene un montón de magistrados que ganan una barbaridad, y también las entidades binacionales, la parte paraguaya, las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá tienen remuneraciones que son extraordinariamente elevadas, son las más elevadas del país. Lo sorprendente es que hay también empresas como Petropar que ganan ahí los asesores ganan una barbaridad. Por ejemplo, hay asesores que están ganando más de 100 millones de guaraníes mensuales. Y en Itaipú los consejeros y directores están ganando entre 100 y 200 millones de guaraníes mensuales. Entonces, los diputados y senadores se comparan con ellos y dicen, nosotros estamos ganando solamente 50, o 40, o 60, igual es mucho. Entonces, esa remuneración excesiva, que es una autoconcesión, los mismos diputados y senadores son los que aprueban los aumentos que ellos mismos tienen, se ha puesto todo eso que se ha conseguido hasta el año 2012-2013, se puso en una matriz salarial. Hasta lo del 2014 está ahí. Y todo el mundo pensaba, yo también, de que con esa matriz salarial que tenía todas esas remuneraciones extraordinarias, ya los senadores, diputados y otros funcionarios del sector público iban a considerarse satisfactoriamente remunerados, ¿verdad? Pero no, resulta que todavía siguen autoasignándose remuneraciones siderales. Bueno, esa es la razón por la cual Hacienda no tiene recursos suficientes.